pueblo. Mi país estuvo muy cerca del socialismo, lo que nos puso en una situación de corrupción. El gobierno de Brasil ordenó el retiro de Venezuela de todos sus diplomáticos y funcionarios del servicio exterior radicados en este país, al tiempo que notificó al régimen de Nicolás Maduro que debe retirar a todos sus representantes del territorio brasileño. Así lo informaron este jueves funcionarios del gobierno del Brasil a la agencia de noticias AFP. De esta forma, el presidente Jair Bolsonaro marca una seria distancia del régimen madurista y se especula que esta acción puede ser parte de poner a salvo a su representación diplomática ante una inminente intervención militar en contra de Nicolás Maduro. Con estas acciones, Brasil agudiza el enfrentamiento entre la gestión del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el régimen del narcotraficante y asesino Nicolás Maduro, al cual califica de dictador. Todos los funcionarios del servicio exterior brasileño fueron retirados. No quedará nadie en toda Venezuela, indicó la fuente del gobierno, luego de que publicara este jueves en el diario oficial el retiro de 4 diplomáticos, de una decena de funcionarios de su embajada y de sus consulados en Venezuela. Además, la administración de Bolsonaro notificó al régimen madurista que debe retirar a sus representantes del territorio brasileño. La decisión fue tomada por el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Ernesto Araujo, y aún se evalúa cómo será prestada la asistencia consular con los ciudadanos en el país. Brasil forma parte de los 60 países que consideran ilegítimo al régimen de Maduro y reconocen al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente encargado del país. El gobierno brasileiro también reconoce a la embajadora designada por Guaidó en Brasil, María Teresa Velandria. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil notificó el retiro de los diplomáticos de la embajada y del consulado de Caracas, del consulado de la ciudad de Guyana y del viceconsulado de Santa Elena de Guairén, fronteriza con el estado brasileño de Roraima, según la decisión publicada en el diario oficial. Entre los diplomáticos se encuentra el jefe de la embajada Rodolfo Braga y la cónsul general de Caracas Elsa Moreira Marcelino de Castro. La Cancillería brasileña también ordenó el retiro de 11 funcionarios de esas delegaciones, entre ellos 6 de la embajada y consulados en la capital venezolana. Aún no se ha detallado cuál sería la fecha de salida de los funcionarios brasileños, pero informaciones citadas por la prensa brasileña indican que el proceso de retirada de todo el personal culminaría en un periodo de 2 meses. La medida no indica que se cierre la embajada, señaló la fuente. Recordemos que el gobierno canadiense había adoptado una medida similar el pasado año, sin romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. En el caso del gobierno de Jair Bolsonaro, aún no se sabe si adoptará una posición más extrema, así como tampoco estaría claro qué pasará con las propiedades que pertenecen al Estado de Brasil, incluida la residencia del embajador, ubicada en uno de los barrios más sofisticados de la capital venezolana, el Country Club. Las relaciones entre Brasil y Venezuela atraviesan una etapa de tensiones desde que Brasil impulsó la suspensión de Caracas en el Mercosur en agosto del 2017, durante el gobierno de Michel Temer. El mismo año, el gobierno de Nicolás Maduro
expulsó al entonces embajador brasileño Rui Pereira. Se calcula que unos 10.000 brasileños viven en territorio venezolano, donde dependen del servicio consular brasileño para la emisión de documentos de identidad. Aún está en consideración del gobierno brasileño el modo en que será prestada la asistencia consular, agregó la fuente. En las últimas semanas, Maduro acusó a Bolsonaro, a quien califica de fascista, de arrastrar a las Fuerzas Armadas de Brasil a un conflicto armado contra Venezuela y realizó ejercicios militares a mediados de febrero, muy cerca de la frontera con Brasil. El usurpador chavista acusó al presidente Bolsonaro de haberle dado cobijo a terroristas y se refería al asalto perpetrado por militares desertores contra un destacamento de la Fuerza Armada Venezolana en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, el pasado 22 de diciembre. Tras este hecho, 5 militares venezolanos pidieron refugio al gobierno de Bolsonaro. En esa oportunidad, al ser consultado sobre las acusaciones, Bolsonaro dijo a la prensa que no tiene tiempo para escuchar a Maduro, mientras la Cancillería brasileña se limitó a decir que no comenta declaraciones desde el gobierno dictatorial de Maduro. A mediados de noviembre, más de una decena de partidarios de Guaidó invadió la embajada de Venezuela en Brasilia, pero 13 horas más tarde abandonaron el edificio tras una discreta mediación. Inclusive en ese momento, Brasil nunca llegó a pedir la salida de representación diplomática de Maduro en el país. El anuncio de la salida de los funcionarios brasileños está en la antesala del viaje que el presidente Bolsonaro realizará a partir del próximo sábado a las ciudades estadounidenses de Miami y Dallas, donde prevé buscar inversiones para Brasil. El mandatario brasileño, quien es un admirador de su homólogo estadounidense Donald Trump, reconoció a Guaidó como presidente de Venezuela a inicios del 2019, al asumir su presidencia en Brasil en enero de ese año. Desde entonces, el gobierno de Bolsonaro ha apoyado la salida del poder de Maduro y una transición bajo el liderazgo de Guaidó. Países como Estados Unidos y Colombia cerraron sus embajadas en Caracas, a la vez que expulsaron a los diplomáticos de Maduro y aceptaron como embajadores a enviados alineados con Guaidó. En relación a las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, los países europeos, aunque también reconocieron a Guaidó, siguieron recibiendo a los funcionarios maduristas y han mantenido una presencia diplomática en Venezuela. El presidente Mario Abdo Benítez anunció que el gobierno de Paraguay no reconoce el segundo mandato de Nicolás Maduro y fue uno de los primeros que decidió romper las relaciones diplomáticas con Venezuela. Adelantó que dispuso el cierre de la embajada paraguaya y el inmediato retiro del personal diplomático acreditado ante ese país, durante un mensaje que emitió a la ciudadanía desde el Palacio de Gobierno. Abdo Benítez indicó que esta decisión se basó en la declaración del Grupo de Lima, que Paraguay firmó conjuntamente con otros 12 estados. En aquella ocasión, el organismo determinó el no reconocimiento del nuevo mandato de Maduro por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo. Por su parte, Yanine Áñez, al asumir el poder luego del derrocamiento del dictador Evo Morales en Bolivia, rompe relaciones con Nicolás Maduro y echa a sus representantes diplomáticos,
recibiendo el apoyo tanto de la Organización de Estados Americanos, OEA, así como de la Unión Europea, en persona de su representante Federica Mogherini. A la par de su rompimiento con la dictadura venezolana, Áñez abandona los bloques de la UNASUR y el ALBA, entes creados por el bien putrefacto Hugo Chávez para mantener y auspiciar los regímenes dictatoriales en el hemisferio y alrededor del mundo, como en el caso de España. El presidente de Ecuador, 6 años después de las relaciones políticas entre Ecuador y Venezuela, específicamente entre los presidentes Lenín Moreno y Nicolás Maduro, cambiaron radicalmente luego de que Maduro jurara por segunda vez consecutiva como presidente de Venezuela. Moreno anunció que se deslindaba y no reconocía el nuevo mandato de Maduro y ordenó no enviar delegación oficial al fraudulento acto de asunción, criticando fuertemente la violación de los derechos humanos del régimen criminal de Nicolás Maduro. El gobierno de El Salvador, dirigido por Nayib Bukele, también expulsó el cuerpo diplomático del cuestionado dictador de Venezuela. La decisión la hizo conocer en su oportunidad mediante un comunicado de la Presidencia de la República de El Salvador, publicado en la cuenta de Twitter del presidente. El mandatario, Martín Vizcarra, también utilizó su cuenta en redes sociales para reafirmar su rechazo en contra del régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, un régimen ilegítimo y dictatorial. Se acaba de instalar hoy en Venezuela. Levantamos nuestra voz de protesta para defender la democracia en América Latina, escribió en su cuenta de Twitter. El ministro de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Perú no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial y a través de un comunicado señaló una serie de medidas que seguían lo acordado en la declaración del Grupo de Lima. El texto informó la llamada consulta a Lima del encargado de negocios de la Embajada de Perú en Venezuela, primera secretaria Rosa Álvarez Núñez, y se confirmó que se había dispuesto el impedimento de entrada al territorio nacional a Nicolás Maduro y a 100 miembros de su régimen y personas relacionadas a este. Al asumir la presidencia de la República el pasado 14 de enero, Alejandro Giammattei inmediatamente rompió relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Giammattei ordenó el cierre definitivo de las relaciones con el régimen de Venezuela. Además, advirtió el cierre de la embajada venezolana en Guatemala. Por último, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien asumió el poder apenas hace una semana, el pasado 1 de marzo, comenzó por no invitar a Nicolás Maduro a su acto de asunción, anunciando que a este acto no se invitarían a dictadores. Desde que fue electo presidente de Uruguay, Lacalle Pou manifestó que la relación de Uruguay con el régimen criminal de Maduro, que viola los derechos humanos de los venezolanos, cambiaría radicalmente después de 15 años de gobiernos comunistas en su país. Hasta el momento, el presidente uruguayo no se ha pronunciado sobre las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, pero se espera que muy pronto rompa relaciones con el régimen criminal.